Hola mis queridos Naturlovers, ¿cómo estáis? Espero que bien y disfrutando del arte del autocuidado. Hoy vamos a hablar de un temazo, el ayuno. Y lo haremos en dos partes porque lo quiero hacer con el tiempo y calidad que se merece, ya que es un tema que a día de hoy aún trae mucha confusión. Soy María Bajilioz, dietista y coach especializada en dietoterapia, psiconutrición y naturopatía. Hoy vamos a tratar el ayuno, lo que es, cómo funciona y cuáles son sus beneficios. Recuerda que si quieres estar al tanto de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete ya y dale a la campanita. En este canal nuestro propósito es que te cuides y que sumes mucha salud y de manera natural. Sin duda el ayuno se ha puesto muy de moda, aunque de moda no tenga nada, puesto que se trata de una práctica milenaria. A lo largo de la historia, nuestros antepasados ya lo practicaban, puesto que comían solo cuando conseguían cazar o recolectar, lo que desde luego no era cada día. Recordemos que los supermercados y neveras no han formado parte desde siempre de nuestra existencia. Por otro lado, diferentes culturas, religiones, así como personas relevantes en la historia de la ciencia y medicina, ya sabían lo importante y beneficioso que era el ayuno, tanto a nivel medicinal como espiritual. Y por eso a día de hoy vuelve con tanta fuerza, por necesidad. Porque no nos engañemos, nuestra manera de vivir y comer es tan antinatural que nos han llevado a estar inflamados, oxidados, intoxicados, hinchados y con mucho malestar. Sufrimos de enfermedades cada vez más crónicas, tanto a nivel cardiovascular como metabólico, digestivo, neuronal e inmunitario. De ahí os hablaré en un anterior vídeo de la importancia de llevar una dieta antiinflamatoria. Lo podéis volver a ver si queréis aquí. Bien, dicho esto, definamos qué es realmente el ayuno, en qué consiste. Pues consiste en no comer durante un periodo de tiempo. De ahí la palabra desayuno, que significa romper el ayuno, es decir, volver a comer. Y es que a la noche, mientras dormimos, todos estamos ayunando, aunque quizá no estemos siendo conscientes de ello. Aunque también es cierto que vamos recortando cada vez más ese tiempo de ayuno nocturno. Nos acostamos cada vez más tarde y desayunamos cada vez más pronto. De hecho, una de las grandes virtudes del ayuno que ya practicamos mientras dormimos es el descanso, empezando por el digestivo. A saber que digerir es de las acciones que más nos roba energía a nuestro cuerpo. Nuestro tubo digestivo debe procesar cada vez que le damos algo. Y eso, como todo, tiene un coste. De hecho, fijémonos qué ocurre cuando nos encontramos enfermos. El cuerpo no tiene hambre y eso es porque está utilizando ya toda su energía en combatir la infección. No necesita que le demos más trabajo extra ingiriendo alimento, al contrario, necesita que le dejemos tranquilo. Eso también nos ayuda a entender lo importante que es observar y respetar las señales de nuestro cuerpo para poder atenderlo mejor. Si no hay hambre, no comamos. Aunque es cierto que el no comer asusta. Venimos de una falsa creencia en la que hay que comer 5 veces al día, o que el desayuno debe ser la comida más importante, o que no debemos irnos a la cama sin cenar. Y todo esto inculca miedo al no hacerlo. Es normal. Sin la información necesaria es normal. Por eso es fundamental explicar cómo funcionan las reservas de nuestro organismo. No voy a entrar en rutas metabólicas, pero a saber que el cuerpo cuando no ingiere alimento cuenta con un reservorio de glucógeno que se encuentra en el hígado y músculos y que le dura unas 24 horas. Y cuando este se acaba, pasa a usar la grasa almacenada de nuestro tejido adiposo. Es lo que se denomina entrar en cetosis. De esta manera no solo perdemos peso, sino que aportamos un efecto neuroprotector a nuestro cerebro. Pero aquí no acaban sus beneficios, hay muchos más. Otro de ellos es que ofrece la posibilidad de reconectar con nuestras sensaciones, nos permite volver a escucharnos. Es por lo tanto una gran herramienta de autoconocimiento. Sentir hambre no es algo malo, sino esencialmente humano y bueno, porque activa los jugos gástricos y asegura un buen trabajo digestivo y de asimilación de nutrientes. A diferenciar de esa sensación de hambre que surge tras unas pocas horas de haber comido un plato basado en productos procesados o ricos en hidratos de carbono refinados. Estos aumentan nuestro azúcar e insulina en sangre para luego caer en picado y crear lo que llamamos una hipoglucemia reactiva. Estos picos de insulina son altamente inflamatorios y son lo que nos producen esos bajones repentinos de energía y mal humor si no ingerimos algo de inmediato. Por eso nos crean dependencia y necesitamos ya ingerir otra vez más azúcar. Ayunar, por lo tanto, nos ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina a la par que ganamos flexibilidad metabólica. Incluso nos ayuda a reducir ciertas adicciones y a regular nuestra hormona del apetito, la grelina. Es también una manera de depurar y resetear nuestro intestino, cuerpo y mente. Al regular además la microbiota, ayuda a corregir casos de disbiosis intestinal, como son la candidiasis o parasitosis. A saber que el hongo Candida albicans y los parásitos son auténticos fanáticos de los dulces e hidratos.
De ahí que muchas veces nos aparezcan esos impulsos por devorarlos. En el fondo es la manera que tienen estos bichitos de obtener su combustible favorito. Y es que la microbiota es muy inteligente, pero nosotros también, porque al ayunar nosotros, la hacemos ayunar a ella también. Conseguimos así reducir el sobrecrecimiento microbiano y regular los síntomas que éste provoca, como son la hinchazón abdominal, flatulencias, diarrea, estreñimiento, además de síntomas extradigestivos como son las cefaleas, dolores musculares, problemas de alergia y piel, entre otros. Ayunar también activa nuestras células madre intestinales, las responsables de regenerar la mucosa intestinal. Esta capacidad la vamos perdiendo con la edad, pero gracias al ayuno obtenemos este efecto anti-aging. Ayunar induce también la autofagia. ¿Y qué es la autofagia? Pues significa literalmente comerse a uno mismo. Pero eso es bueno, porque se trata de un reciclaje celular en el que las células se renuevan y limpian de restos inservibles. Se trata de una renovación celular que además reduce significativamente la inflamación. Como veis, el ayuno tiene múltiples beneficios para nuestra salud, aunque mi recomendación es que, como toda pauta dietética, debe valorarse junto con vuestro médico o profesional de la salud para que pueda asesoraros de manera personalizada, tal y como os merecéis. A saber que existen ciertas contraindicaciones, además de diferentes tipos y maneras de ayunar también. Abordaremos todo ello en la segunda parte de este vídeo. Mientras tanto, si te ha gustado este vídeo o tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle al like, suscribirte y campanita, entra en naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos en el siguiente vídeo, gracias por estar ahí y cuídate.